Salmo 17. Más allá de que se ponga en la pantalla, tenga esa sana costumbre de usted abrir su Biblia, hacer sus anotaciones. Acá adelante no quedaron bosquejos, no sé si hay atrás. Si a alguno le falta, puede acercarse a buscar. El título de este sermón es ¿Cómo debe orar un cristiano en situaciones injustas? Leamos juntos, por favor, y luego oramos. Salmo 17, oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cerrado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Oramos, Padre Celestial. Rogamos una vez más su bendición en este tiempo especial, donde vamos a exponer, predicar su palabra. Ruego que usted bendiga, que pueda ser predicada con claridad, sencillez, en el poder del Espíritu Santo, y que sea de ánimo y consuelo para mis hermanos, para que juntos podamos aprender y crecer cómo debemos orar cuando estamos atravesando una situación injusta. Realmente que hoy podamos crecer, ser más conformados a la imagen de Cristo, para poder ser una iglesia que le glorifique en todo aspecto. Y oro también a favor de aquellos que aún no le conocen, que aún no son salvos, que hoy pueda ser el día de su salvación. Gracias por todo, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Seguramente muchos recordarán la película Sueños de Libertad. Y si no la vieron, ya estuve hablando con algunos que no la vieron, les súper recomiendo que la vean. En inglés es The Shawshank Redemption. Y esta película cuenta como un banquero alrededor de los años 1940, llamado Andy Dufresne, interpretado por el actor Tim Robbins. Bueno, él es condenado injustamente a 2 cadenas perpetuas por supuestamente haber asesinado a su esposa y al amante de ella. Pero el punto es que él jamás comete ese crimen. Él no fue. Es culpado injustamente. Y él pasa muchas décadas en la cárcel, junto a otros compañeros de prisión, entre ellos uno que es interpretado por el actor
Morgan Freeman. Sí, seguramente sabrán quién es. Y bueno, y él ahí sufre un montón de maltratos interminables, muy injustos. Y una parte es muy desesperante porque hay un preso que confiesa haber asesinado a la esposa de Andy y a su amante. Y da detalles que solamente él podría, el culpable, ¿no? El culpable podría saber. Pero bueno, otra vez, de forma injusta, el presidente malvado de la cárcel, ¿sí? El encargado, el presidente de todo, oculta esa evidencia, silencia todo, y bueno, y eso hace que Andy siga condenado injustamente. Y esto porque, bueno, este hombre malvado se beneficiaba de los conocimientos en finanzas que tenía el protagonista, ¿sí? Y él se aprovechaba de eso, presionándolo, castigándolo, amenazándolo. Después de ese suceso donde parece que la cosa se va a resolver y no es así, y este hombre silencia todo y tapa todo, a Andy lo encierran en la cárcel, en un agujero solo, oscuro y frío, por muchos meses, justamente con la intención de doblegarlo, de castigarlo. Y él está totalmente solo ahí durante muchos tiempos sin ver la luz, sin poder ser escuchado por nadie, sin poder hablar con nadie. Y él es inocente, pero nadie lo socorre. Nadie viene a su rescate, sino que se abusan de él, al contrario. Él es inocente, pero nadie los protege a él de los malos, sino que está a la merced de ellos. Es inocente, pero bueno, tiene un futuro muy triste ahí porque con 2 cadenas perpetuas, tristemente él va a morir ahí, en esa cárcel horrible, dura, muy dura, pero sobre todo injusta. Y nadie va a hacer nada por Andy. Bueno, ¿por qué menciono todo esto a forma de introducción? Es porque en cierto sentido tiene que ver con lo que habla este Salmo 17, que habla de nosotros los creyentes, ¿no? Una película, ¿no? Cuando atravesamos situaciones injustas, pero es todo al revés con nosotros. Amén. Porque Dios está con nosotros todo el tiempo. No estamos solos, nunca. Y porque Él socorre a los creyentes en medio de situaciones injustas. Porque Él socorre al inocente cuando acudimos a Él. Porque Dios en su carácter, en su naturaleza, protege al justo de los malos. Y porque, hermanos, Dios ya nos ha bendecido como cristianos, como creyentes, con un futuro glorioso. Futuro que no puede ser mejorable de ninguna manera, de ninguna forma. El contexto en el que David escribe esto, contexto del Salmo, bueno, no se explica claramente en el Salmo, solo hay algunas pequeñas insinuaciones. Y digo esto porque no es sabio argumentar volando, ¿no? Acerca de las cosas que pudieron estar pasando en ese momento, como dar precisiones, ¿sí? Acerca de la situación específica que David está atravesando. La verdad es que no sabemos, no sabemos. Y justamente por eso es genial, porque uno fácilmente agarra el Salmo y lo puede aplicar a su vida, ¿sí? Y por eso es genial. Es parecido al Salmo 16 que ya vimos en algunas cosas, en varios aspectos, y tiene diferencias, claro, que ya vamos a ver. Es un salmo muy ordenadito, tiene una estructura muy clara, ¿sí? Versículo 1 al 5, 6 al 12, 13 al 15. Y en esta estructura David trae su causa delante de Dios y la presenta como que es una causa justa, dice él. Fíjese usted, versículo 1, que dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Y ahí él empieza a argumentar, da 3 razones de por qué esta causa es justa. La primera es porque él es inocente, no hizo nada malo. En esa situación puntual,
que está pasando. No es que él es inocente y nunca pecó y nunca hizo nada malo. No, en esa situación puntual. En segundo lugar, esta causa que él le trae justa ante Dios porque, bueno, Dios en su carácter, en su esencia, él protege a los justos de los malos. Ya vamos a ver qué es un justo y qué es un malo. En el libro de los Salmos lo vamos a volver a repasar. Y luego del versículo 13 al 15, él le dice a Dios que es justo porque, bueno, Dios prometió bendecir a los creyentes con un futuro glorioso. Algunos clasifican este Salmo 17 como un salmo de lamento, pero no es correcto. No hay mucha evidencia en el Salmo para llamarlo así. Otros lo llaman un canto de oración porque tiene todas estas oraciones y peticiones repetidas. Vamos a ver que le pide varias cosas a Dios. Y otros, bueno, llaman a este salmo la oración de una persona inocente por protección. Y es lo que es. Es lo que es. Este salmo principalmente es una oración. De hecho, es el primer salmo en todo el libro que se llama así, explícitamente, oración de David. Si se fija usted en la letra chiquita que tiene en su Biblia, esa letra chiquita también es considerada parte de la palabra de Dios, es inspirada. En la Biblia hebrea el versículo 1 es ese, la superdescripción. Nuestra Biblia no es así, pero sí sabemos que es palabra de Dios. Y es una oración hecha por David, él es el autor. Y es muy lindo este salmo porque es una oración modelo para que podamos seguir los creyentes. Es muy notable, es muy interesante cómo David usa argumentos para traer esta situación delante de Dios, para orar al Señor. Él acá no se limita como a pedir lo que quiere o lo que necesita y ya. No. Sino que argumenta su caso, muy lindo lo que hace, explicando por qué Dios para él debería responder. Y esto es algo que, si usted lee, los predicadores de la antigüedad solían recomendarlo a las personas de sus iglesias. Recomendaban que en las oraciones argumentaran. No porque Dios necesita que nosotros lo persuadamos a Él de amarnos o de actuar o de hacer esto o aquello. No, sino porque al argumentar, de una forma sana obviamente, eso nos obliga a pensar de forma cuidadosa lo que le estamos planteando a Dios, lo que le estamos pidiendo. Y eso sin dudas hace que nuestras oraciones mejoren con el paso del tiempo. Ya hablamos, ¿no? Él da 3 argumentos por los cuales él considera que su causa, su planteo es justo y que Dios debería atender esto. Bueno, él dice que es inocente, versículo 1 al 5. Él sabe, porque conoce a Dios y su carácter, que Él protege a los justos de los malos. Y también sabe que Dios provee a su pueblo, a los que son suyos, con un futuro bendito. Entonces, por todo lo dicho hasta este punto, el tema del Salmo y del sermón es que, subraya esta parte, los creyentes podemos acudir a Dios confiadamente en situaciones injustas. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que Él da 3 razones que vamos a ver en profundidad a continuación. La primera de esas razones las encontramos del versículo 1 al 5, es que porque Dios socorre al creyente cuando acude a Él, al inocente. Dios socorre al inocente cuando éste acude a Él. Ya de entrada en el versículo 1 vemos que se dirige a Dios, a Jehová, así dice, ¿no? Y le pide que oiga. Esto tiene la connotación de prestar atención justamente a esta causa justa que le está por presentar. Subraye eso de causa justa. Note, versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño.
Y en esta parte usa 3 verbos en hebreo para enfatizar esta misma idea que es urgente, que es la de prestar atención, la de escuchar, la de considerar, de comprender. Tiene como la figura de, como de parar la oreja así como hacemos a veces y abrirla. Es muy interesante. Es como si David le dijera, Señor, por favor, atiéndame, fíjese, preste atención, tengo algo que necesito que usted considere. Y justamente, como leemos en el versículo 1, el planteo que le va a hacer es un planteo correcto. Recto es la idea del hebreo. Es verídico. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que llama la atención de David en este salmo es su humildad. Su humildad. A pesar de que, bueno, usted sabe que él es rey y que es injusto lo que le están haciendo y grave, David no se impacienta. Es humilde, no se desubica con Dios. No se ofende, no es alguien intolerante, no, sino que por favor, Señor, escuche esto, présteme atención, atienda mi clamor, porque sabe que se está dirigiendo a Dios. A Dios, no es como si David dijera, no ves lo que me están haciendo, ¿por qué no haces nada? No, hay humildad en él, hay un temor sano, un temor santo, porque él sabe a quién se está dirigiendo. Y como venimos hablando ya de entrada, le empieza a hablar al Señor de su inocencia en esta situación injusta que es puntual, que él estaba sufriendo. No es que, ya dijimos, ¿no?, que él era perfecto, inocente en toda su vida, todo el tiempo. No, eso es imposible. Somos pecadores. Las personas somos pecadores. Pero él es inocente en esa situación puntual, que lo estaban tratando con injusticia. Su oración, como leemos, es sin engaño. Esto quiere decir que es sin hipocresía. David no le trae al Señor algo inventado o exagerado, ni tampoco usa verdades a medias. No, cuidado con eso. Él le plantea al Señor esta causa que es justa y lo están tratando con injusticia porque lo es. En esta situación al menos David es completamente inocente. Él es inocente y por eso se la trae al Señor. Y no es que solamente le podemos traer situaciones a Dios en las que somos 100% inocentes. No es así. En la Biblia vemos otras situaciones, otros momentos, ¿no? Incluso David en su vida vemos que él había pecado y así todo acude al Señor, se refugia en Él, no sé, apelando a su misericordia. Pero este caso puntual del Salmo 17, Él sí es inocente. Él no hizo nada malo, es injusto lo que le están haciendo. Y como Él sabe que Dios en su carácter socorre a los inocentes, se acerca al Señor y le trae esta situación y se la presenta. Fíjese usted, versículo 2. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Y esta parte, aunque sea confusa, creo que esto de la palabra traducida como vindicación puede confundir. Acá de entrada no le está pidiendo a Dios que lo vengue, no, sino que evalúe la situación, que la juzgue, que vea las pruebas, que vea la realidad de que Él es inocente, que Él no hizo nada malo. Él se manejó bien y se sigue manejando bien. Porque bueno, David sabe, ¿no?, que Dios es omnisciente, como indica el Salmo 139, versículo 1 al 4, es decir, que Dios sabe todas las cosas, todos los detalles, nada se le puede esconder a Él. La omnisciencia de Dios nos habla que Él sabe todas las cosas todo el tiempo, de forma perfecta y nada se le olvida. También Dios, y David lo sabe, es omnipresente, como indica el Salmo 139, versículos 7 al 10. Quiere decir que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. No nos podemos esconder de Él, nadie puede.
Él es espíritu y está presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿Sí? No hay detalle que Él no sepa o se le escape. Entonces le pide al Señor que lo justifique en esta situación puntual. Dios sabe todo, nada se le esconde a Él. Señor, acá está la evidencia, justifícame. Justifícame en esta situación puntual. ¿Por qué? Porque bueno, además de que David sabe que Dios conoce todas las cosas, él ya dice, versículo 3, fíjese usted, que Dios ya ha probado su corazón. Esto tiene la idea de probar, justamente examinar, investigar como un detective, esa es la idea. El Señor ya lo evaluó y no por afuera nomás, como hacemos las personas. Donde de pronto las personas pueden ver de pronto lo que uno va a contarles o mostrarles como una partecita de todo el problema. No, el Señor conoce hasta su corazón, su interior, donde solo Dios puede probar y saber hasta el detalle. También es muy dulce, hermoso, otra figura más, fíjese versículo 3, dice que Dios lo ha visitado de noche. Esto tiene la idea de inspección. Dios lo inspeccionó de noche. En el momento que David está solo, con sus pensamientos, donde él no puede aparentar delante de nadie. Y esta inspección es de noche. Quiere decir que no hay lugar para como una preparación anticipada, ¿no? Como ordenar las cosas para poder simular. No, esto fue de imprevisto. Como de pronto a veces en un negocio, en una empresa puede caer una inspección del gobierno o de una autoridad reguladora. Un hermano hace poco nos contaba que cayeron de la municipalidad a su trabajo, así de forma imprevista. Y bueno, encontraron un montón de cosas fuera de regla, ¿no? Y el jefe de este hermano que no es creyente, le dijo enojado, ¿no? Disgustado al controlador de la municipalidad. No, pero no, vos me tenés que avisar antes de venir. Y no es así, ¿no? Justamente la gracia, el chiste, es no avisarte. Es que sea sin avisar. Ahí es cuando la evaluación tiene valor. Ese es el punto de lo que está hablando acá. Dios probó el corazón de él, lo puso a prueba, lo inspeccionó de noche y está todo bien. Y esto de poner a prueba hace referencia al refinamiento que se hacía y se hace con los metales, ¿sí? Donde se les expone a una temperatura alta para que todas las impurezas salgan y se separen del metal. Y David dice en esta parte, Dios hizo eso conmigo en esta situación y no salió ninguna impureza. ¿Por qué no hizo nada malo? Fíjese usted que dice, no encontró nada inicuo hallaste. Tremendo. No hay nada malo, él no dijo nada malo tampoco. Dice, mi boca, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Tremendo. Literalmente lo que dice es que con su boca él no cruzó ningún límite. No lastimó a nadie con su boca, no faltó el respeto, no despreció. No pecó con su boca, ni tampoco con sus hechos. Fíjese usted versículo 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Él no pecó con lo que dice, con lo que uno puede hacer, así todo estaba sufriendo injustamente. Pero él es inocente y sabe que Dios socorre al inocente. Y es muy notable, es dulce, que David reconoce que su inocencia en esta situación no es porque él sea hábil o que sea una joyita, no, sino que con humildad reconoce que él puede ser inocente gracias a ¿qué? A la palabra del Señor.
a la misma palabra de Dios. Fíjese usted, por la palabra de tus labios yo me he guardado. En todo ese tiempo de sufrimiento, de presión, de dolor, Él se puede mantener fiel porque Él recuerda y medita en la palabra de Dios. Se aferra a la palabra del Señor, como también se destaca en el Salmo 119, versículo 1. Fíjese usted, me parece que le pifié al versículo. En lo que les anoté. Salmo 119, 8, ¿no? 11, gracias, me faltó. Un 1. Ahí estuvo el problema. Fíjese lo que dice Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Precioso. Por eso no hay pecado en el interior de David, ni en sus dichos, ni en sus acciones. Y es muy interesante esto para nosotros los creyentes que queremos mantenernos fiel al Señor. Y poder sentirnos en esa libertad total, plena, de poder traerle estos asuntos delante de la presencia de Dios. Es fundamental. Porque siempre podemos traerle cosas al Señor, en las que seamos 100% inocentes y en las que no también. Pero no es así, qué libertad, qué bendición, ¿no? Cuando con una conciencia limpia y tranquila, qué lindo se siente cuando podemos traerle estas injusticias delante de la presencia de Dios con una conciencia tranquila, con una conciencia limpia, de que estamos tranquilos de que no le agregamos nada de nuestro pecado. Qué bendición. Puedes decir, Señor, por favor, ayúdeme. Mire que en esta situación no hay nada de mi parte. No hay nada mío. Yo no. Esa conciencia limpia, como se indica en Hebreos capítulo 13, versículo 18, 1 de Pedro 3, 16, Hechos 24, 16, y este es el que vamos a leer. Fíjese usted, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y uno es inocente no es porque a uno se le ocurre nomás y está en orgullo y dureza, no, sino porque luego al analizar toda la situación uno ve que es así, que no ha pecado por la misericordia de Dios. Es gracias a Dios, es gracias al efecto que su palabra tiene en uno. Porque si no fuera por el Señor sabemos que tropezamos. Amén. Que pisamos el palito. Sin el Señor tropezamos. No podemos, hermanos. Y esto es hasta tal punto, fíjese usted, versículo 5, que aún David no ha pecado, pero él está frágil y está orando, está rogando. Fíjese usted, versículo 5, ¿qué dice? Señor, sustenta mis pasos en tus caminos, ¿para qué? Para que mis pies no resbalen. Él está siendo fiel, pero sabe que en cualquier momento se descuida y peca. Y así es con nosotros cuando estamos en esos momentos, no luchando en nuestro corazón con esa tentación, esa presión de pecar, ¿no? Y tremendo, ¿no? Ya resolver las cosas a nuestra manera. Ya va a haber, ¿no? Me está haciendo, bueno, ahora me toca a mí. Pero ahí Él está rogando, Señor, no quiero que mis pies resbalen, y así nos pasa. Y muchas veces estamos orando a Dios que Él nos ayude, que nos ayude. Ayúdame, Señor, quiero serte fiel. Y a veces hasta de pronto tanta es la presión que casi ni palabras nos salen y solo nos podemos decir al Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, por favor. Son duros esos momentos, pero a la vez son dulces, a un nivel que
no podemos explicar, porque tampoco es que nos encanta estar en esos momentos, pero es dulce porque experimentamos al Señor en un nivel tremendo, que no podemos contar con palabras, sino que cada uno lo tiene que vivir y experimentar. Y qué desgracia es, qué catástrofe cuando cedemos, ¿no? Y pecamos, cuando pisamos el palito. Y muchas veces la primera mordida de decir, bueno, ya está, esa primera mordida es dulce, pero después todo lo demás es amargo. Es amargo sin dudas. Cuando compramos esa mentira de que, bueno, ya no podemos aguantar más, no soportamos más. Y es una devastación adentro, ¿no? Haber fallado al Señor. Es un vacío increíble, que tampoco podemos poner en palabras. Así que por favor no compre esa mentira, de que no puede soportar, de que no puede aguantar. Sí que podemos. Amén. Sí que podemos, claro que sí, aferrados al Señor. Hermanos, el pecado abierto y no confesado es una barrera enorme para la oración. En cambio, una vida piadosa, inocente, es una base fundamental para que podamos acudir al Señor con una conciencia limpia. Fíjese usted, 1 Corintios 10:13, que dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es común a todas las personas. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Esto es lo que no tenemos que predicar en momentos así. No decir, bueno, yo exploté porque ya no daba más. Nada que ver. No es lo que la palabra de Dios nos enseña, no es la verdad. Y uno de los ejercicios más importantes, no el único, pero uno de los más importantes en la oración, es el autoexamen. Para poder ver, para poder determinar si nos estamos acercando al Señor correctamente y si nuestras oraciones son justas o no. Y es un desafío para nosotros hoy, ¿no? Es un desafío, siempre lo fue, creo yo, pero hoy más que nunca, en medio de esta cultura progresista en la que estamos, donde se nos enseña todo el tiempo que, bueno, todo es una injusticia. Somos todo el tiempo oprimidos por alguien o por algo más intangible. Y todo se vuelve, ¿no? Como, bueno, todo es opresión, soy oprimido, estoy en un mundo de injusticia hacia mí, pobrecito de mí, soy una víctima. Y todo se vuelve, ¿no? Como una queja o un reclamo. Y también tenemos que tener cuidado con eso. De no irnos para un lado ni para el otro, sino mucho cuidado con caer en esa trampa que hoy se nos presenta con tanta facilidad. Realmente un autoexamen, tenemos que preguntarnos, hermanos, bueno, ¿estoy siendo desobediente en algo al Señor? ¿Está usted haciendo algo que sabe que está mal? ¿Desafía la ley moral del Señor? Bueno, la solución es que usted deje de hacer eso, que renuncie a ese pecado. Amén. No que se consuele con cosas que nada que ver. Engañe la conciencia, no. Renuncie a ese pecado. El Señor en Lucas 6:26 dice, bueno, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? También preguntarnos, bueno, ¿estoy descuidando algún deber importante? Los pecados de omisión son esos pecados que cometemos cuando dejamos de hacer lo que Dios nos manda. Son de igual de graves y reales que los pecados que son de acción. ¿Sí? Tenemos pecados de acción, pero también de omisión. Un predicador que oraba escribió, hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho. Y hemos hecho lo que no debíamos haber hecho. Y él concluye, y no hay salud en nosotros.
Por favor, si está descuidando algún deber, corríjalo. Sobre todo también si hay alguien que usted debería estar cuidando y no lo está haciendo, atienda esa responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? En 1 Timoteo 5:8, dice, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo. También pensar, bueno, ¿hay algún mal que deba corregir primero? Tal vez su pecado sea de comisión, un pecado de acción. Y Jesús también obviamente habló al respecto. Fíjese usted en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Usted no puede argumentar que su ofrenda, que su causa es justa si sabe que le hizo daño a otra persona y no le pidió perdón. Y no buscó restituir ese daño que hizo. Pero David, hermanos, y a él tenemos, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, imitar, en lugar de pecar, él dice que se aferró al camino que Dios le muestra en su palabra. Entonces él puede acudir confiadamente a Dios en la situación injusta que está atravesando, porque él sabe que el Señor socorre a los inocentes cuando acuden a Él. Amén. En segundo lugar, la segunda razón por la que podemos acudir confiadamente a Dios en situaciones injustas es porque sabemos que Dios salva a los suyos de los malos. Versículos 6 al 12. Después de plantearle el Señor a David que su causa es justa porque él es inocente en esa situación puntual, ahora en estos versículos vamos a ver que él todavía se vuelca más a la oración. Y no es tanto una oración para que, bueno, Dios escuche y listo, sino para que Él actúe, para que Él los salve de aquellos malos que buscan hacerle mal. Y esto es muy notable, precioso. Él le pide a Dios que ponga en acción su amor leal. Ese amor de pacto, la misericordia, ¿no? El amor gesed en hebreo, que ya vimos en otros salmos. Es interesante en este punto recordar que un justo, según el libro de los Salmos, no es alguien perfecto que nunca peca, no, sino alguien que está en un pacto con Dios por medio de la fe. Un pacto que Dios inició, lleno de bendiciones y responsabilidades. Y un malo, según el libro, es alguien que justamente no está en ese pacto con Dios por medio de la fe. Y entonces, como no está en ese pacto con Dios, rechaza a Dios. No quiere saber nada de Dios, ni de sus caminos, ni de su palabra. Y al mismo tiempo le hace la guerra a todos los que son del Señor. Les hace la vida imposible, consciente o hasta inconscientemente en oportunidades. Ellos están en una oposición activa contra el Señor, contra su pueblo. Fíjese este versículo 6. Dice David, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, subraya esa parte. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Esto de muestra tus maravillosas misericordias es un agregado. Él literalmente acá lo que hace es pedirle al Señor que Él destaque, que haga notar su misericordia, su amor leal, su amor de pacto. Le pide al Señor, hace patente este amor gesed, que lo haga notorio. Y justamente esta idea de refugiarse, ¿no?, a la diestra de Dios, en el hebreo enfatiza una idea de confianza plena en el Señor. Como confío plenamente en Él voy a refugiarme. Es la idea.
Él confía en este pacto basado en la fe. Y aquí vemos el otro argumento por el cual David considera que su causa es justa. La primera es que Dios socorre al inocente cuando acuda a Él. Y la segunda es que Dios, en cómo es Él, en su carácter, en su naturaleza, defiende al suyo. Amén. Al que es de su pueblo, de aquellos que buscan hacerle mal, de los malos. Así es Dios, así es nuestro Señor. Versículo 7 al final. De los que se levantan contra ellos. Y así es Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que saberlo. No solo saberlo, sino recordarlo. Tenerlo bien presente en nuestro corazón para poder echar mano en esos momentos injustos. Para no afanarnos. Para no sentirnos indefensos y desesperarnos. Para poner eso en nuestro corazón y traer consuelo. Y venir a orar al Señor cuando nos están haciendo mal. Cuando buscan perjudicarnos, destruirnos, sea quien sea. Y es precioso que David acompaña este pedido a Dios de que muestre su amor leal, su amor de pacto. Lo acompaña con el pedido de que Dios lo proteja, también de una forma muy especial. Fíjese usted versículo 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo las sombras de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. La niña del ojo es la pupila. Es sencillamente eso. Obviamente es una figura, porque no es que Dios tiene una pupila, Él es espíritu. Pero la idea que transmite es de una parte pequeñita, sensible, y que obviamente Dios nunca deja de mirar, ¿no? Porque está ahí en la pupila, es el ojo. Dios nunca pierde de vista, entonces se enfatiza toda esta idea de cuidado, de protección, con la figura esta de la sombra de sus alas, ¿sí? Como de un ave fuerte que protege a su cría. Y así era el amor de Dios para con su pueblo. Fíjese usted, Deuteronomio 32:10. Los paralelos son increíbles. Deuteronomio 32:10. Dios hablando acerca de Israel. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Precioso. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Precioso. Una figura, ¿no? de esa seguridad, ese cuidado amoroso de Dios, del amor amoroso del Señor. ¿De qué lo protege? Bueno, justamente del acecho, de la opresión de aquellos que quieren destruirlo. Y David no puede combatirlos a estas personas. Si no fuera por el Señor, él estaría perdido, totalmente perdido. Pero Dios protege a los suyos de los malos. Amén. Y David lo sabe. ¿Usted lo sabe? David usa eso. ¿Usted lo suele usar? Y para poder usar esto hay que confiar en Dios. Hay que confiar en el Señor, en su carácter y en su naturaleza, porque si no confiamos, no podemos. No nos sale. Sin confiar, no sale. Tenemos que confiar en Él. El peligro es real, es inminente. Y no podemos hacerle frente con nuestras fuerzas, con nuestro carisma, con nuestras ideas, con nuestras estrategias. No podemos. Y aunque es duro, es una bendición. Porque esto nos lleva a refugiarnos en el Señor. Porque si pudiéramos hacerle frente, de pronto nunca nos refugiaríamos en Dios, ¿o no? Pero las cosas se dan para que nos quedemos sin opción y vayamos a Él.
Fíjese usted cómo se le describe a los malos como implacables, como omnipotentes, y no lo son. No lo son, pero se les describe así. Fíjese usted, versículo 10. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Tremendo. Esta parte sí es como un mini lamento acerca de los malos y sus intrigas, sus planes. En cómo son ellos, cómo es su naturaleza, cómo son sus planes malvados. Acá se les describe, ¿no?, como insensibles, indiferentes hacia las personas que lastiman. También dice que son arrogantes al hablar. Sobre todo tienen su mirada y esperanza puesta en este mundo. Ponen su fuerza en la codicia, en la avaricia. Son rebeldes contra Dios y por eso actúan así con todos los demás. Con todos, pero especialmente con nosotros los creyentes, cuando se les presenta la oportunidad. Y además de hablar de su naturaleza, acá el Salmo habla de cómo son sus acciones, que son planificadas, crueles, destructivas. Hay malicia, hay sutileza. Son como un león poderoso que acecha, que toma la oportunidad para dar un golpe mortal. Pero David tiene paz. Amén. Y esa paz que él tiene es porque él confía, él sabe que Dios protege, él cuida a los suyos de los malos. A veces uno dice, no, pero va a hablar con tal, y qué estará diciendo, y qué estará tramando, y qué voy a hacer. Hermano, Dios protege a los suyos de los malos. Amén. Y David conoce a Dios, sabe cómo es Dios, sabe cómo ha actuado en el pasado, con el pueblo en general y con él mismo. Así se ha revelado Dios a lo largo de la historia y de la palabra y se revela hoy. Y Él no va a cambiar. Él es inmutable, dice la Biblia. Por eso podemos esperar que Dios haga lo mismo en las mismas situaciones o en situaciones parecidas. Amén. Y esta es una base firme, hermanos, sólida, para clamar a Dios. Saber que realmente somos del Señor y que le servimos. No hay una base más firme que esa, de confianza. Un maestro de la Biblia dicen que tenía la costumbre de orar cuando estaba bajo ataque, bajo amenazas, y él oraba, Señor, tu propiedad está en peligro. Así oraba él. Muy dulce. Como nunca estamos firmes cuando podemos orar, hermanos, que la propiedad y la obra de Dios está en peligro. Y necesitamos que Él despliegue su amor leal, su misericordia, su amor de pacto. Entonces los creyentes podemos acudir confiadamente a Dios en situaciones injustas. ¿Por qué? Porque Él protege a los suyos de los malos. Amén. Y la tercera razón por las cuales podemos acudir a Dios en medio de situaciones injustas es porque Dios es lo que hace también. Él libera y bendice a los suyos con un futuro glorioso. Y acá David vuelve a hacer una petición más. Le pide a Dios, que actúe y que lo libre de los malos. Le pide que salga, que se levante, que postre a sus enemigos, que lo libre de ellos. Fíjese usted, versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. Este rescate va a venir por la espada del Señor. Es una figura de una victoria militar. Como dice, aunque contra mí se levante en guerra, yo voy a estar confiado, porque estoy con el Señor. Él le pide que lo libre de los malos, de los mundanos, ¿no? Dice,
de aquellos que tienen su esperanza solo puesta en este mundo. Fíjese usted, versículo 14. De los hombres con tu mano, estos hombres es mortales, oh Jehová, y ahí aclara, de los hombres mundanos, esto tiene la idea de temporal, pasajero, efímero, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Y este texto acá tiene algunas dificultades de interpretación que giran puntualmente en torno a lo que ¿qué significa esto del tesoro? ¿Qué es esto del tesoro? Por un lado, algunos marcan un contraste, yo no estoy de acuerdo con esta idea, pero algunos marcan un contraste entre los malos y los justos en torno al tesoro. Es decir, bueno, ¿para quién es este tesoro? Dios no puede darle un tesoro a los malos. Entonces el Señor le da su tesoro a los justos, mientras que a los malos no. Y yo considero descartar esta opción por el cambio muy marcado que, fíjese usted en su Biblia, que hay en el versículo 15. Aunque el 14 viene hablando de los malos, y el versículo 15 acá hace, ¿no?, la contraposición y dice, bueno, ellos una cosa, pero en cuanto a mí, ¿sí?, otra. Entonces, yo no creo que el tesoro en este caso sea para los que son del Señor, para los justos. También durante todo el versículo 14, la referencia a los malos no cambia de una forma clara durante todo el versículo 14. Entonces creo que justamente el tesoro que habla aquí es para los malos. Y creo que traduce bien acá Reina Valera, la que estamos proyectando. Después la otra discusión, ¿no?, es si esto de tesoro, bueno, es algo bueno o es algo malo, porque la idea es que Dios está atesorando algo y se los da. Algunos dicen, bueno, son bendiciones de la gracia común de Dios, ¿sí?, esta benevolencia que Dios tiene para con todas las personas, y Dios se la da a los malos, a pesar de su rebelión contra Él. Y otro dice, no, en realidad Dios está atesorando un juicio, un castigo, y después de una se los da, ¿no? Y le alcanza para ellos, para los hijos, para los nietos. ¿Sí? Porque, bueno, por su rebelión que tienen contra Él. Bueno, la verdad es que yo no sé bien, no puedo llegar a una conclusión. Si uno se pone a ver la evidencia de un lado y del otro, no creo que hay suficiente como para tomar una posición. Y tampoco creo que valga la pena porque considero que en esta parte sí, justamente, versículo 14 versus el versículo 15, está puesta para hacer un contraste entre los malos y los justos, lo que ellos están buscando. Y no tanto explicar si habla de bendiciones o de castigo de Dios, sino justamente quiere enfatizar que los malos tienen su esperanza en esta vida y que eso es lo único que tienen. Y ya, en el mejor de los casos. Su foco de los que no tienen a Dios está en lo temporal, en lo pasajero, en las cosas, en las posesiones, las cosas que se ven, en cómo ellos se ven delante de las personas, qué piensan los demás de ellos sin interesarles Dios en lo más mínimo. Ellos viven el momento, para el ahora, para esta vida, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Porque a veces está la crítica en las personas que son muy cortoplacistas y por ahí personas con un poco más de, de formación proyectan, ¿no?, al mediano, a largo plazo, pero siempre en esta vida. Algunos más sabios según el mundo, otros menos, pero siempre su foco puesto en lo terrenal, siempre en esta vida. Dice así el texto, ¿no?, son mundanos. Viven con esa mente, como se dice, no de supermercado, a ver qué les sirve, qué les funciona, qué les aporta. Y lo que parece que no le aporta, lo descarta. Y en eso obviamente Dios, ni les interesa a Dios, las cosas eternas,
las cosas que Dios dice que tienen valor. Y el justo, versículo 15, al contrario, él solo se sacia con mucho más. Y es Dios. Con el Señor es saciado el justo. Y con nada más. Si usted es cristiano, si usted es del Señor, nada de este mundo va a poder saciarlo. Nunca. Aunque sea algo bueno, algo noble, jamás va a poder satisfacerlo porque no estamos hechos para este mundo. Y a veces lo intentamos hacer de este mundo nuestro paraíso y nos damos cuenta que no podemos. Fracasamos porque somos peregrinos, hermanos. Estamos de paso, nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que pertenece ¿a dónde? Al Señor, a los cielos. Y sabemos que el paraíso sin Dios no es paraíso. No tiene sentido. No tiene sentido. Versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Precioso. Y justamente acá David termina donde empezó, afirmando de que él es justo, de que va a ver a Dios en esa justicia y que esa justicia justamente lo va a guiar durante toda esta vida con el Señor. Y él espera ese futuro glorioso, lleno de satisfacción, de plenitud. ¿En dónde? En la misma presencia de Dios. Pero los malos, tristemente, por otra parte, solo se satisfacen con la vida de este mundo. No tienen un futuro con Dios. Tristemente no, y Dios los va a destruir. Y va a liberar a su pueblo de ellos. Y los malos se van a encontrar con Dios. Claro que sí. El encuentro con Dios. Y con el Creador, ¿no? No con su Padre, sino con el Creador como juez. Y no queremos estar en sus zapatos. Claro que no. Dios tenga misericordia. Pero bueno, ¿qué es esto de cuando dice, versículo 15, en cuanto a mí veré tu rostro? ¿Qué es esto de ver el rostro de Dios? Sabemos por la Escritura que nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver al Padre. Fíjese usted, Éxodo 33, 20, perdón. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿qué es esto? Algunos dicen que, bueno, David como que ya se la veía venir, ¿no? Y de alguna forma como que se estaba atajando, anticipando que iba a morir en manos de sus enemigos. No creo que vaya por ahí, porque no creo que eso conecte con el Salmo, con el flujo de cómo viene la argumentación, que en este punto es de liberación. Y de hecho esa idea se pone un poco más difícil con el paralelo, ¿no? De estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Justamente esto de estar satisfecho en hebreo enfatiza la expectativa de estar saciado, de estar pleno. Pero bueno, dice esto de que Él se va a despertar, ¿no? Y lo complica. La mayoría de los comentaristas en este punto descartan que esto sea una referencia a la resurrección del creyente o a la vida después de la muerte. Porque bueno, ellos dicen que no era una doctrina tan conocida en aquel tiempo y que eso, bueno, no encaja con el argumento del Salmo. Yo no estoy de acuerdo. De hecho, ya vimos cuando predicamos el Salmo 16, versículos 10 y 11, que David ya habla, ¿no? De esta vida que va a vivir en el Señor, la vida que va a venir, que lo va a guiar en esta vida y lo va a guiar en la vida que viene. Y David sabía eso. En otro salmo él dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Y creo que encaja perfectamente con el flujo del Salmo 17, porque él está acá haciendo un contraste en los que solo tienen su esperanza en esta vida, mientras que los creyentes solo la tenemos en el Señor. Amén.
solo en el Señor y que con Él tenemos un futuro glorioso. Y esto de ver el rostro de Dios también habla de que como creyentes tenemos el favor de Dios, la sonrisa del Señor. ¿Se acuerda Número capítulo 6? Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Por medio de Cristo, hermanos, Dios nos sonríe. Dios nos sonríe por medio de Cristo a la luz de la cruz hoy. Entonces, lo que entiendo que David está haciendo en esta parte es que él extiende su confianza de liberación del Señor hasta luego de la muerte misma. Claro que sí. Hoy Dios lo libera, amén, pero es hoy que Él lo libera porque la extiende de forma completa y final aún más allá de la muerte, esa liberación. Un comentarista dice al respecto, una vindicación presente traería satisfacción temporal, pero una liberación futura y final traería satisfacción completa en la presencia de Dios. La presencia misma del Señor es esa expectativa, hermanos, cierta, segura, de una mayor comunión con el Señor. Que de este lado de la eternidad sabemos que no es posible por nuestro pecado. No todavía. Y esta es una esperanza segura en el corazón de un creyente, de alguien que nació de nuevo, de verdad, que conoce al Señor, conoce el amor de Dios, no en alguien que viene a la iglesia los domingos y ya. Porque muchos van los domingos a la iglesia pero no están interesados en Dios. Sabemos que es así, tristemente. No les interesa, por lo menos no ahora. Después quizás, pero el punto es que si no lo quieren ahora, no lo van a querer después, en un sentido, porque la vida eterna no empieza cuando nos morimos y nos vamos al cielo. No, ¿cuándo es? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a Dios. Ahí empieza la vida eterna. Y eso es en el momento que el Señor regenera su corazón y le revela a Cristo. Amén. Sin duda, hermanos, esto es encarnado de una forma única por Cristo. Y no fue de forma instantánea, claro, porque todavía sabemos, como predicaba Sergio hace un tiempo atrás, Hebreos, que todavía estamos esperando el fin de los tiempos, ¿no? Donde todos los enemigos del Señor se han puesto por estrado de sus pies, según indica Hebreos 10:13. Pero Cristo fue culpado injustamente. Él era inocente, 100% inocente, sin pecado. Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjese usted, 1 Pedro 2:18, criados, esté sujeto con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Pero, o más, dice, ¿no? Pero, si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? ¿Nos gusta esta parte? Porque para esto fueron llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes, y acá nos recuerda, eran como ovejas descarriadas,
pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Amén. Cristo, hermanos, acudió al Padre en su peor hora, sabiendo de que Dios socorre al inocente cuando acude a Él, sabiendo también que Dios protege a los suyos de los malos, sabiendo de que iba a ser liberado de los dolores de la muerte y que le aguardaba un futuro glorioso. Amén. Y así fue liberado de la misma muerte. Y Dios lo resucitó triunfante sobre todos sus enemigos, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y nosotros estamos unidos a Él por medio de la fe. Entonces, como estamos unidos a Él, es lo mismo para nosotros. Fíjese usted, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y más adelante dice, no, bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Bienaventurados, bienaventurados. Como vimos en su momento el Salmo 16, también el 17, su misericordia, este amor de pacto, Gesed, el amor leal, inagotable de Dios, su bondad continua para nosotros, es la garantía enorme y segura que tenemos los creyentes de que Dios va a cumplir todas sus promesas con nosotros. El amor de Dios. Un predicador escribió al respecto: su amor es maravilloso en su antigüedad, su carácter distintivo, su fidelidad, su inmutabilidad y sobre todo maravillosos en las maravillas que obra. En este mismo amor es el que cumple su pacto. Es el que nos ha alcanzado y nos ha salvado a través de la muerte y resurrección milagrosas de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces los creyentes podemos acudir a Dios en medio de situaciones injustas. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos libera y nos bendice con un futuro glorioso. Vamos a ver algunas aplicaciones finales. Es una bendición enorme poder orar de esta manera a Dios, poder estar tan cerca del Señor como podamos, para que podamos acercarnos a Él con un corazón recto y orar, descargarnos delante de Dios, plantearle las injusticias que vemos, las causas, y después volver tranquilos a los asuntos, ¿no?, que tenemos que atender día a día, sabiendo de que estamos bien con Él y que contamos con su compañía, con su apoyo, con su bendición. Esta es la oración del justo. Es una oración fuerte, perseverante. Note Santiago 5:16. Confiésese sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Pensemos también en esos momentos que tenemos ganas de, como dije antes, ¿no?, de tirar la toalla. De que venimos bien, venimos sin pecar en nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros hechos, venimos aguantando, pero nos vienen haciendo una tras otra y queremos vengarnos nosotros mismos, ¿no?, devolvérsela. Bueno, ahora vas a ver. Y eso es pecar, hermanos. Es actuar mal. No lo haga. No se vengue usted mismo. El Señor dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjese al final. No pierda esa inocencia. No lo haga. Sea paciente. Acuda al Señor. Mantenga esa conciencia inocente delante de Él, sabiendo de que, en primer lugar, eso le agrada al Señor.
Y también sabiendo de que es un argumento precioso para que usted pueda venir a clamarle a Él, a orar su inocencia, para que usted pueda pedir su ayuda, su socorro, aferrado a Él y a su palabra, a sus promesas. No tire esa toalla. Amén. Los creyentes podemos acudir confiadamente al Señor en situaciones injustas. ¿Por qué? Porque Dios socorre al inocente cuando acude a Él, porque Dios protege a los suyos de los malos y porque Él nos bendice y nos libera, nos promete este futuro glorioso. Amén. No quiero terminar el sermón sin dirigirme a aquellos que todavía están sin Cristo. Mi amigo, ante los ojos del Señor no hay término medio. Usted está en un pacto con Dios por medio de la fe en Cristo o no lo está. No hay término medio, no hay grises. O está del lado de los justos o del lado de los malos. Y ser buena persona no alcanza, no es suficiente porque todos somos pecadores a los ojos de Dios, que Él es santo, 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 dice la Biblia. Y el punto es que si usted no está en Cristo, si vos no estás en Cristo, Dios no te ve como un inocente. No, porque Dios no es como nosotros. Entonces, por favor, reflexione. Usted va a enfrentarse con Dios cara a cara. Y usted puede encontrarse con Él como padre o como juez. Y que no sea como juez. Que no sea como juez. Porque Dios no puede ser vencido. Jamás. Él es invencible. Entonces, reciba hoy el perdón de los pecados y la vida eterna. Recíbalo. Reconcíliese con el Señor. Y eso es solamente, exclusivamente por medio de Cristo. Amén. Por medio de su obra, de la vida del Señor perfecta, de su muerte, sepultura y resurrección. Venga a Cristo con humildad, sométase a su señorío, arrepiéntese de su pecado, de sus caminos, de su rebelión, de su indiferencia, de toda forma de incredulidad, de orgullo. Confíe en Él. Recíbalo hoy como su Señor y Salvador. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Oro para que sea de consuelo para sus hijos, que usted la use, para que acudamos con prontitud, rapidito a usted, cuando estamos enfrentando situaciones injustas. Oramos para poder acudir siempre a usted en toda circunstancia. Ya hemos pecado o no, pero especialmente cuando en este contexto, cuando todavía no hemos pecado, hay inocencia, poder acudir a usted con velocidad, sabiendo que usted socorre al inocente, teniendo esa confianza plena en usted, sabiendo de que usted en cómo es usted nos defiende de todo tipo de mal y que también tenemos un futuro asegurado que es glorioso en Cristo Jesús. Ayúdenos a vivir la vida cristiana por la fe, no basado en nuestros sentimientos o emociones, en nuestro estado de ánimo, sino por medio de la fe, confiando en su palabra. Oro también por aquellos que aún no le conocen, que hoy sea el día hermoso. Hoy usted pueda marcar un antes y después en la vida de aquel que no le conoce y pueda venir a la fe por medio de Jesucristo. Gracias le damos por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Nos ponemos de pie.